Hola, queridas y queridos. Bueno, en el contexto de este workshop sobre manifiesto, derechos culturales y públicos como evento paralelo de Mondiacult 2025 en Barcelona, que se realizará este 25 de septiembre, nos gustaría poder como discutir algunos elementos que nos ayuden a poder alimentar esta discusión. Y para eso nos gustaría plantear dos grandes preguntas, ¿no? Por un lado, ¿qué entendemos por derechos culturales para esta conversación? Y por otro, ¿qué vínculos puede existir entre los derechos culturales y los públicos participantes o consumidores de la oferta cultural? Entonces, para brevemente poder contextualizar un poco esta conversación, me gustaría partir por la primera pregunta, ¿no? Y para eso les quiero contar que me baso en algunos libros muy importantes, ¿no? El principal, que me parece muy importante, es este último libro de el profesor Eduardo Nibón, un libro clave para entender la trayectoria de las políticas culturales. Y también otros documentos muy importantes, como por ejemplo la discusión en México sobre los derechos culturales que se ha producido en ese país, y otros documentos muy importantes como de la colega Erika Flores y de otras y otros colegas como esto, ¿no? Sumado con conversaciones que he tenido con muchísimas y muchísimos otros colegas como Carlos Lara, etcétera. Bueno, partamos muy brevemente, ¿no? Los derechos culturales son una derivación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, ¿no? Que básicamente surgen como una idea de proteger al individuo contra el abuso practicado por el Estado y que básicamente lo que buscaba era introducir la idea de dignidad como un valor cultural en las sociedades que estaban siendo producidas, ¿no? Luego de la Segunda Guerra Mundial. Hay que decir de que el documento no era inevitable, ¿no? Según el profesor Nibón, dice que tiene suerte de existir esta discusión, porque no estaba claro cómo se tenía que proceder con la idea de derechos culturales y básicamente el mayor acuerdo que se tiene en ese entonces era introducir la idea de libertad de pensamiento, de conciencia, de culto y de muchos otros elementos que ayudaran a poder proteger al ser humano en un contexto determinado, ¿no? Lo interesante del artículo 27, que es la clave de este elemento, es que la fórmula participar en la vida cultural no se encontraba presente en ningún otro documento, sino que era primera vez que se introducía este elemento y evidentemente no solo es el disfrute de un derecho, sino garantizar la iniciativa de los ciudadanos. Y en ese aspecto es muy importante que este artículo 27, bajo la idea de los derechos culturales, se entendiera que la cultura salía de un terreno exclusivo del mundo artístico y se abrazaba o se sumaba a una idea del ser humano común, ¿no? Por eso es que se utilizó el adjetivo cultural al sustantivo cultura. Y esto va a producir entonces un encuadre jurídico fundamental para la elaboración de las políticas culturales como las entendemos hoy en día. De hecho, UNESCO de aquí para adelante va a definir gran parte de cómo diseñar e implementar las políticas culturales de sus Estados miembros. El tema es que lo que se zanja inicialmente en este problema es una tensión o una discusión muy importante al momento de entender los derechos culturales entre, por una parte, el derecho al acceso a la cultura como una lógica vertical y también la idea de participación cultural como una idea horizontal. Es decir, la primera base de la idea de los derechos culturales está en la idea de acceso y de participación. Estos debates se van a integrar muy fuertemente en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ya van a cumplir 60 años el próximo año, y también la Declaración de Friburgo como un elemento muy importante en este contexto, ¿no? Todas estas declaraciones y documentos nos han llevado a comprender de que estamos viendo una expectativa de derechos, ¿no? Y en eso la diversidad cultural y la complejidad del concepto de cultura ha jugado un rol fundamental. Sin embargo, lo que sabemos es que claramente ha sido difícil jurídicamente hacer operativos los derechos culturales.
Y es por ello que la pregunta que nos podemos hacer para ir cerrando esto acá, ¿no? ¿Qué vínculos puede existir entre los derechos culturales y los públicos o los participantes o consumidores de cultura? Es que más bien en la historia reciente se ha fomentado principalmente el derecho al acceso a la cultura, que son los más fáciles, ¿no? Y que no es un derecho per se o no es una categoría esencial del derecho cultural, ¿no? Es probablemente quizás el último eslabón en la cadena cultural. Por ello, sí, lo interesante de esto acá es que en general cuando se habla de la importancia que tienen los derechos culturales es que efectivamente en el ámbito específico de la idea del acceso establece las condiciones para la accesibilidad de los bienes y servicios culturales y también define qué tipo de actividades, bienes y servicios culturales pueden ser facilitados por el Estado. Y esta idea es que debe facilitar y no simplemente promover, sino que facilitar este tipo de elementos, ¿no? Ahora bien, y lo que sabemos, ¿no? Es que el gran problema de los derechos culturales es su justiciabilidad, ¿no? No solo por su naturaleza ambigua y colectiva, no solo por la falta de desarrollo normativo y de jurisprudencia, sino que también porque hay obligaciones estatales poco precisas, ¿sí? No hay muchos elementos concretos que nos ayuden a cómo se pueden proteger los derechos y tampoco cómo judicializarlos, ¿no? Pero sobre todo creo, y ya para ir cerrando esta primera gran aproximación, hay una falta de conciencia, de capacitación, tanto de políticos, políticas, de juristas, como la ciudadanía en general, sobre qué son los derechos culturales, se desconocen su contenido y también hay una prescindencia de la importancia de ellos frente a las sociedades contemporáneas, ¿no? Por eso creo que hoy en día la justiciabilidad es el principal problema de los derechos culturales y una de las formas claves de esta justiciabilidad es fomentar la participación, reforzar la idea de los públicos, pero sobre todo comprendiendo que las y los ciudadanos son figuras claves para poder forjar democracia y al mismo tiempo aumentar las capacidades deliberativas de nuestras sociedades. Entonces, derechos culturales y participación o públicos o consumidores de la cultura están íntimamente relacionados para poder fortalecer la democracia y construir de esa forma una sociedad más justa, digna y en base a los valores culturales de una sociedad como la que queremos y soñamos. Chao.